Buenos días, en esta oportunidad voy a intentar presentarles un texto escrito por Emmanuel Joseph Sieyès titulado ¿Qué es el tercer estado? El autor de esta obra fue clérigo, teórico político y uno de los principales pensadores de la Revolución Francesa iniciada en 1789. Fue elegido diputado del Tercer Estado para la Asamblea Nacional Francesa y participó de la redacción de la Constitución de 1791. En 1789 publica ¿Qué es el tercer estado? Esta publicación la hace unos meses antes de que se celebre en Francia la Asamblea de los Estados Generales. Se trató de una Asamblea General extraordinaria convocada por el rey Luis XVI para encontrar solución a una grave crisis financiera que sufría el país. Estaba compuesta de representantes de los tres estamentos de la sociedad francesa, la nobleza o primer estado, el clero o segundo estado, y el pueblo llano o tercer estado. Esta obra que vamos a ver es una suerte de manifiesto político que, claramente, busca generar conciencia en un sector de la sociedad francesa que, a pesar de ser el más numeroso y productivo, es el que menos participación tiene en la toma de decisiones. A lo largo de toda la obra, Sieyès va a tratar de convencernos, en primer lugar, de que el tercer estado está siendo estafado, engañado por los miembros de los otros dos estados, formados por un grupo de privilegiados que tienen intereses muy distintos a los del tercer estado. La principal ambición del clero y la nobleza es perpetuar los privilegios que ellos mismos se otorgaron, a costa del trabajo del tercer estado. En segundo lugar, nos va a ofrecer fundamentos lógicos, racionales, y modos de acción, para que el tercer estado tome el lugar que le pertenece. Va a decir que el tercer estado es la nación entera, es la voluntad de Francia. Por ser la mayoría, sus intereses coinciden directamente con los intereses de la nación. Y así va a empezar las primeras páginas, diciendo que el tercer estado es todo. Lo primero que hace el autor es ofrecernos, de antemano, la estructura de toda la obra. Va a estar dividida en 6 capítulos. Los primeros 3 coinciden con 3 preguntas. Las respuestas a esas preguntas también son anticipadas. La primera pregunta es ¿qué es el tercer estado? Y responde, todo. La segunda, ¿qué ha sido hasta el presente en el orden político? Nada. Tercera, ¿cuáles son sus exigencias? Llegar a ser algo. Después de presentar las 3 preguntas, sigue con 3 observaciones que se corresponden con los últimos 3 capítulos. La primera observación, que será el capítulo 4 del libro, hablará sobre algunos beneficios que los privilegiados ofrecen al tercer estado. En la segunda analiza lo que hubiera debido hacerse. Y en la tercera, lo que resta por hacer al tercer estado. Las respuestas a estas observaciones las puse yo, no las menciona Sieyès, por lo menos no en esta parte del texto, y no de esta manera. Me pareció interesante proponer la simetría. Bueno, empezamos con el primer capítulo, ¿qué es el tercer estado? Su respuesta es, el tercer estado es la nación completa. Va a mostrarnos que el tercer estado es el único que actúa en nombre de la nación, porque es el único que produce. Los otros 2 órdenes no serían más que un lastre. Si nos fijamos en lo que necesita una nación para subsistir y prosperar, como los trabajos del campo, la industria, los comerciantes y negociantes, los trabajos particulares, servicios, etc. Todos estos trabajos los realiza, íntegramente, el tercer estado. Luego están las funciones públicas, las cuales dirán, el clero y la nobleza, que ellos son los únicos que cuentan con las luces necesarias para llevarlas adelante. Sin embargo, si nos detenemos a analizar el trabajo realizado allí, veremos que el 90% de esos trabajos, los más penosos obviamente, también los realiza el tercer estado, es decir, aquel sector que no goza de privilegios. Los privilegiados solo ocupan un 10% de los cargos públicos. Estos son los más lucrativos y honoríficos, son asignados arbitrariamente entre los allegados al poder y gozan de beneficios exclusivos, derechos especiales, a los que no puede aspirar ningún integrante del pueblo. A pesar de ser una inmensa mayoría, el tercer estado se encuentra encadenado por todos lados. El autor va a recurrir constantemente a metáforas para describir la situación en la que se encuentra. Los 3 estados van a ser tratados como 3 personas que mantienen relaciones entre sí. Las 3 personas que componen a la nación francesa van a estar dotadas de voz, voluntad y acción. En esta diapositiva van a encontrar 3 fragmentos que describen la situación en la que se encuentra el tercer estado. El tercer estado es un hombre fuerte y robusto que tiene un brazo encadenado.
El tercer estado es un todo arrojado y oprimido. ¿Qué sería el tercer estado sin el orden privilegiado? Un todo libre y floreciente. Al final de este capítulo define lo que es una nación y concluirá que solo una de estas tres personas puede representar a la nación, la más numerosa. El tercer estado. Una nación es una corporación de asociados que viven bajo una ley común. Según lo dicho anteriormente, vimos que las leyes, derechos y obligaciones que rigen a los órdenes privilegiados no son los mismos que rigen para el tercer estado, por lo que podríamos considerarlos como naciones distintas. Esto convierte al tercer estado en la nación francesa. El tercer estado es todo, y los otros dos conforman una corporación extranjera o separada. Sus intereses no son los intereses de la nación.